Y estamos a una semana de la elección, ya prácticamente una semana y 22 horas y 55 minutos de que abran las urnas. Ya cuando nos volvamos a encontrar en la semana que viene en Palermo Wuhan estaremos en veda. Se ha hablado y se hablará en los días que quedan muchísimo de cada uno de los candidatos, de sus propuestas, de sus campañas, de sus alianzas. Análisis que venimos haciendo acá en Palermo Wuhan, que seguiremos haciendo en el Destape, en toda la programación, pero mi columna de hoy va a ser una columna de digresiones, en todo caso, de aproximaciones laterales a estas cuestiones de las que venimos hablando, y les pido un poco de paciencia al respecto. En primer lugar, hablar de condiciones de posibilidad, en el sentido de que más allá de lo que son las propuestas de cada candidato, la ideología de cada candidato, los marcos de alianzas de cada candidato, nos preguntamos poco, nos hacemos pocos cuestionamientos respecto a cuál es el país que tiene en la cabeza cada candidato y a qué herramientas tiene para ejecutarlo. Porque es muy difícil hacer algo que uno no se imagina, no piensa. El marco conceptual sobre el cual uno construye su punto de vista también es una definición de las fronteras del territorio que uno puede abarcar. Para hacer una analogía un poco estúpida, si una persona tiene una banda de folclore, difícilmente cuando se junten a ensayar y prendan los amplificadores, si usan amplificadores, alguien se ponga a tocar un riff de rock o un flamenco. ¿Por qué? Porque están seteados ya de esa forma. Bueno, de la misma manera, alguien que tiene una concepción del mundo y del país como Javier Milei, difícilmente, si llega al poder, vaya a ejecutar un país muy distinto que el que esa concepción le permite ver, le permite proyectar, ni aunque quiera. Es decir, imaginemos que Milei gana, se golpea la cabeza y después de un breve desmayo se despierta lleno de bondad y ganas de hacer el bien y de servir al prójimo. Aún así, su marco ideológico y conceptual va a limitar muchísimo las herramientas que él tenga para hacer el bien y servir al prójimo. ¿Por qué? Porque tiene un marco conceptual ultra individualista, un marco conceptual en el cual la Argentina es un país de mierda. Y si estás convencido de que Argentina es un país de mierda, no vas a poder construir un país que no sea un país de mierda. Ni aunque quieras. Ni aunque tengas todos los gobernadores, mayoría de las dos cámaras, los jueces, los medios a favor. Porque simplemente no sabes avanzar en ese sentido. La condición de posibilidad de un país gobernado por Javier Milei implica una serie de cuestiones que están muy lejos de lo que cualquiera de nosotros quiere para ese país. Y cuando digo cualquiera de nosotros no me refiero solamente a los que vamos a votar a Unión por la Patria, a Sergio Massa, sino me refiero, creo yo, a la gran mayoría de los argentinos. Porque acá hay otra cuestión que es: Milei reivindica la dictadura, saca el 30% de los votos. ¿Eso significa que el 30% de los argentinos reivindica la dictadura? No. Significa que el 30% de los argentinos, unos 7 millones de personas, decidieron votar a Milei por o a pesar de eso. Y yo sigo creyendo que son más los que lo deciden votar a pesar de que los que lo votan por eso. Pero no importa. Porque una vez que llegue, su marco de referencia es ese. Y vos vas a decir, pero yo no lo voté por eso. Bueno, pero cuando votás das un cheque en blanco de alguna manera. Que después se tiene que refrendar. Después uno puede salir a la calle, protestar, pero bueno,
Ya está en el gobierno, ya está en el poder, ya tiene la lapicera, ya puede mandar a reprimir, ya puede hacer mierda YPF, aerolíneas, rematarlas al mejor postor. Y acá es donde hay que detenerse un segundo en una cuestión que puede sonar dura, puede sonar fuerte, pero que es importante para entender lo que estamos pasando, que es que Milei no quiere que a la Argentina le vaya bien. No reside en él ese interés. Ayer charlaba con alguien que me marcaba un punto que me parece muy válido. ¿Se acuerdan que Milei hace varios meses, antes de las PASO, en los primeros meses de este año, ya decía, en reportajes que daba, en entrevistas que daba, que él ya tenía los fondos para dolarizar? Que él ya había arreglado con los fondos de inversión que iban a poner la plata para dolarizar. Y hagamos de cuenta que es cierto. Yo tengo mis serias dudas, pero hagamos de cuenta que tiene razón y que es cierto. Si Milei en marzo, abril, mayo de este año ya tenía apalabrado los fondos para dolarizar. Cuando el dólar oficial estaba alrededor de 250 pesos, el dólar blue no llegaba a los 500. ¿Por qué Milei dice ahora que cuanto más alto está el dólar, más fácil es dolarizar? Básicamente lo que está diciendo es, si le puedo ahorrar plata a los inversores a costa del sufrimiento de los argentinos, es negocio. Porque si ya tiene la plata para dolarizar, no importa si el dólar está más alto. Ya la tenía comprometida a 250, 400, a 500. ¿Para qué lo querés a 1000, a 1500, a 2000? Para ahorrarle guita a los inversores. ¿A costa de qué? Del sueldo de los argentinos. E insisto, yo no creo que lo haga porque es malo. Creo que lo hace porque tiene un marco conceptual que lo lleva a pensar de esa forma. Y es muy difícil salirse de ese marco conceptual, para él o para cualquiera. Para mí también. Para cualquiera de nosotros. Salirnos del marco en el cual pensamos los problemas es lo más difícil de todo. Y ahí es donde aparece, me parece, lo más virtuoso de la campaña de Sergio Massa, que es justamente que ha sabido construir un marco conceptual que le escapa esta idea de que la política es un juego de suma cero, de que la discusión del país es un juego de suma cero. Milei dice, para que ganen unos tienen que perder otros. Bullrich dice, para que ganen unos no tienen que estar los otros. Vamos a eliminarlos para siempre. Massa dice, para que suba el salario tienen que ganar más los empresarios. Y esto me lleva al segundo punto que quería charlar hoy con ustedes, la segunda digresión, que es quién paga la cuenta. Porque todo lo que está pasando en la Argentina en estos días tiene un costo enorme para el país. Y no hablo ya del acuerdo con el Fondo Monetario que firmó Macri, de la deuda con los bonistas que dejó Macri, no hablo de las LELIX, no, que son todos temas súper serios y son una mochila de piedras que va a tener que cargar el próximo gobierno. Pero aún corriendo todo eso de la ecuación, lo que sucedió en los últimos días, en las últimas semanas, esta enorme corrida y demás, tiene un costo enorme para el país, para el bolsillo de cada uno de nosotros, porque la economía del país no deja de ser la suma de todas las economías de cada uno de los que habitamos, emprendemos, trabajamos en este país. Y ahí también es donde entra en juego esta cuestión conceptual. Para los economistas, como Milei, como la gente que rodea a Milei, estos Chicago Boys de los que venimos hablando, Epstein, Rodríguez, Ocampo, pero también para Carlos Melconian y los economistas que lo rodean, Antana, Sewach y demás, la única variable de ajuste, y lo han demostrado a lo largo de una extensísima carrera en medios y en política, todos ellos han tenido la oportunidad de decirnos y demostrarnos efectivamente cómo piensan y qué piensan hacer, y la única variable de ajuste cuando está todo destartalado es el poder adquisitivo, es el salario. Es gente que nunca va
a decirle a las empresas, a las grandes empresas, no hablo de las pymes, a las grandes empresas, nunca va a decirle, che, vamos a tocar las ganancias extraordinarias, porque miren que está todo muy complejo, hace falta una inyección de dinero importante para que la situación social sea vivible hasta que acomodemos todo lo demás, así que no vamos a meterle la mano a los jubilados, no vamos a bajar los sueldos, vamos a pedirles a ustedes que pongan un poco más. No se les ocurriría nunca, porque fueron educados en otro sentido y se formaron y trabajaron toda su vida con otro marco conceptual, que es lo más difícil de cambiar. En cambio, Massa, un tipo que no es progresista, no es de izquierda, al cual hemos puteado creo que como a pocos, le dedicábamos cantitos. Nadie puede decir que sea alguien que a priori enamore nuestros corazones, pero ha encontrado ahí algo en lo que diferenciarse, que es decir, miren que la factura para pagar todo esto que está pasando va a tener que pagarla los que causaron todo esto que está pasando. Y aunque podemos pasarnos días y días y días discutiendo quiénes son los que causaron todo esto, hay una sola respuesta que nunca es posible, que es los 47 millones de argentinos. Después podemos discutir si fue la dirigencia política, si fueron las grandes empresas, si fueron los economistas chantas, si fue el Fondo Monetario Internacional, si fue Estados Unidos, si fue una conspiración. Todo lo que quieran. Cuando tengan ganas nos tomamos una cerveza y discutimos los orígenes de los problemas argentinos hasta altas horas de la madrugada. Lo que está claro es que la culpa de los problemas de los argentinos no los tenemos nosotros, los que salimos a laburar todos los días a la mañana y nos partimos el lomo 8, 10, 12, 14 horas por día para juntar un salario tirando a magro, cuando no directamente, que no alcanza para lo básico. Y Massa es el único candidato que está poniendo las cosas en estos términos. Los otros dos van a querer venir a cobrarte la cuenta a vos, en el momento en el que asuman, o antes incluso, como ya lo vimos con Milei esta semana. Algunos dirán, bueno, Massa también, no lo sabemos. La verdad, sí, puede ganar y tomar otro rumbo, no sería ni el primero ni el último que llega a las urnas con un mensaje y termina haciendo otra cosa, pero por lo menos tenemos esa duda. En los otros casos está la certeza. Y es una duda que además yo la tomo con muchas pinzas, porque si hay algo que Massa no es estúpido, y él sabe que no le están dando un cheque en blanco y que la paciencia social tiene la mecha muy corta, con lo cual, si se manda un par, la va a tener muy, muy complicada. Así como dijimos hace algunos días que si Milei ganaba, había muchos que estaban dudando de si iba a poder superar los primeros meses de su gobierno. Creo que eso corre para todos los candidatos. Cualquiera sea el que gane, si no hace bien varias cosas en los primeros días, le va a costar muchísimo pasar ese primer trance. La semana pasada también te contábamos que la estrategia de Milei era que hubiera una hiper. ¿Se acuerdan? Bueno, pasó. Y el tercer tema que quería tocar, la tercera digresión que quería hacer hoy, y una vez más me voy a meter un poco en el área de Dácil, que lo hace mucho mejor que yo, pero me parece que hay que hablar de algunas cuestiones, que corresponde a veces tomar posición sobre algunas cuestiones, aunque es mucho más fácil no hacerlo. Y porque también, y vamos a terminar volviendo a la Argentina, y tiene que ver con el país en el que vivimos. Me refiero obviamente a lo que está pasando en Israel y en Palestina. Y parece increíble tener que empezar por algo tan básico como decir que matar niños está mal. Y sin embargo, eso que me encantaría que fuera una obviedad y que fuera redundante, quedó claro que esta semana no es tan así. Y que muchas veces, de acuerdo a tu marco conceptual, del cual es muy difícil salirse, podés terminar justificando cosas espantosas. En segundo lugar, decir, como dijimos hace un rato, que
ni en los intereses de Netanyahu ni en los intereses de Hamas está que dejen de morir niños. Al contrario, Hamas hizo lo que hizo sabiendo que la respuesta iba a implicar la muerte de miles y miles de inocentes y de civiles palestinos, además de los israelíes que masacraron de manera absolutamente insoportable. Y Netanyahu sabe que esta escalada en el conflicto, si hay algo que no va a lograr, es hacer más segura la vida de los niños, de las mujeres, de los civiles, de los inocentes israelíes en el futuro. Porque ya sabemos que cada escalada de violencia es la raíz de la siguiente y que cada una es peor que la otra. Que probablemente los combatientes de Hamas que ingresaron el sábado pasado a Israel a cometer una carnicería hayan sido chicos que crecieron entre los escombros causados por las bombas en 2006. Y esto va a seguir siendo así hasta que no haya una decisión política de encontrar una salida política y pacífica a este conflicto. Algo que, insisto, en este momento no quiere ni el gobierno de Israel ni Hamas, quienes están ambos en el negocio de la guerra. La salida política solamente se puede dar si cambian los marcos conceptuales, que son muy difíciles de cambiar, pero que son necesarios. Es necesario cambiarlos. También, y esto ya corre por cuenta personal, de ninguna manera se puede aceptar que los hechos atroces cometidos de un lado y de otro se usen como justificación para sostener posturas inhumanas, ya sea contra los palestinos, ya sea contra los judíos. Unos y otros tienen derecho a tener una tierra a la que llamar patria y donde sentirse a salvo. Que sentirse a salvo es lo último que va a pasar mientras siga esta escalada de guerra. Pero como decía hace un rato, nada puede justificar el asesinato de inocentes. Porque cuando le abrís la puerta a una justificación, a cualquiera fuera, del otro lado van a encontrar la puerta para su propia justificación y se transforma en un gran "pero empezó él". Los palestinos van a afirmar con razón que viven desde hace ya un par de décadas por lo menos bajo un sistema de apartheid, que el ejército israelí ha asesinado civiles palestinos con y sin justificación durante años y sin que tengan que responder de ninguna manera cuando esto implica violencia excesiva o un uso de la fuerza no comprendido por las razones que la ley, incluso que la ley israelí prevé. Pero también es cierto que los israelíes y los judíos en general pueden decir: a nosotros nos han perseguido, nos han matado en cada lugar del mundo al que hemos ido desde que nos echaron de esta tierra que era nuestra. Y tenemos derecho a tener un lugar donde sentirnos seguros. Y como judío que nació y que vivió toda su vida en la Argentina y que nunca pensé en mudarme a Israel y que condeno permanentemente, y lo saben quienes me escuchan, los actos criminales del Estado de Israel, creo que estar en contra de la existencia del Estado de Israel no es antisionista, es antisemita.
porque nadie está en contra de la existencia de Gran Bretaña por los crímenes que cometieron a lo largo de la historia, ni de la existencia de Estados Unidos, ni de la existencia de Rusia, ni de ningún otro país. Y esto hay que decirlo muy claro. Hay un mapa que circuló mucho donde mostraban que en el 47 todo era Palestina. Bueno, en el 47 nada era Palestina, no existía Palestina. No existía en el 47, no existió durante los siglos y siglos que esa zona estuvo bajo régimen de distintos gobiernos, imperios, califatos musulmanes, y que jamás le dieron a Palestina el reconocimiento, ni los otomanos, ninguno. ¿Y eso significa que no tiene que haber un Estado palestino? No, no, para nada, tiene que haber. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Porque tiene que haber un lugar que los palestinos puedan llamar patria, donde puedan sentirse seguros. No solamente con respecto a Israel, sino con respecto a todos los otros vecinos árabes que también se han dedicado durante siglos y siglos y siglos a tratarlos como el último eslabón de la cadena del mundo árabe y del mundo musulmán. Y para que puedan estar seguros, unos y otros, el único camino es la paz, y es la paz negociada. Y digo más, a esta altura del partido y viendo cómo se desenvolvieron los acontecimientos en la última semana, creo que una paz negociada es la única forma de que vuelvan a estar seguros alguna vez los judíos que viven en Israel, los que vivimos en el resto del mundo, pero también los palestinos que viven en Palestina, los que viven en el resto del mundo, y el resto del mundo en general. Porque en este contexto, la escalada que puede llegar a tener un conflicto como este, realmente pone en riesgo la convivencia en todo el planeta. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. Estamos viendo, hasta en China hubo un atentado ayer en el marco de un llamado a una yihad global contra un diplomático. Estos conflictos traspasan todas las fronteras. Y ahora vuelvo a la Argentina. La Argentina en particular y América Latina en general es una región de paz. Y eso es algo que no solemos apreciar lo suficiente. Pero que créanme que hace una diferencia inmensa, inmensa, con prácticamente cualquier otra parte del planeta hoy en día, incluyendo esos países que muchas veces vemos como un ejemplo. Y hay un candidato a presidente que está proponiendo en este contexto mover la embajada a Jerusalén, cortar vínculos con tal y cual país. Básicamente lo que está proponiendo Milei cuando hace esto es sacar a la Argentina de ese lugar de paz que ha tenido y meterlo de lleno en un conflicto que, insisto, tiene ramificaciones que no podemos todavía prever. Solo por ese motivo creo que es invotable. Si su propuesta económica fuera buena, si no hablara con un perro muerto, si no fuera un violento, pero propusiera estas cuestiones que pueden meter a la Argentina en una guerra que no le corresponde, a un país donde judíos y palestinos han convivido durante décadas con una armonía que no hay en otros lugares del mundo, Y digo judíos y palestinos, pero hablo de todos, todos acá en la Argentina vivimos de una forma. Nadie nos pregunta de dónde son nuestros abuelos. En Estados Unidos, por ejemplo, si tu tatarabuelo era irlandés y llegó en el Proud Mary hace 270 años, vos seguís siendo irlandés. Acá llegaste a la Argentina hace 4 años y ya sos argentino, che. No perdamos eso, que nos hace tan distintos y tan especiales. No dejemos que una elección nos quite eso tan lindo que tenemos los argentinos. Y no nos dejemos que una elección nos meta en una guerra tan peligrosa y en la cual no tenemos
nada que ver. Les recomiendo escuchar las cosas que dijo Lula esta semana. Creo que tuvo la voz más sensata una vez más. Y me gustaría que el gobierno argentino, en ese sentido, lo respalde explícitamente, que haga algún tipo de manifestación en ese sentido. Porque acá no se trata de proporcionalidad, no se trata de simetría. Se trata de que hay un camino que nos lleva al desastre y hay otro que es muy trabajoso, que es muy difícil, que no tiene ninguna garantía de éxito asegurado, pero que es el único con el cual se puede construir un país y un mundo mejor. Hablo de las elecciones y hablo del conflicto en Medio Oriente. Hay dos caminos por delante. Yo tengo muy claro cuál es el que tenemos que seguir. Un país unido por la radio.